¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? Los quiero saludar en la paz de nuestro Señor Jesucristo y quisiera compartir con todos ustedes una palabra que me sirvió como inspiración, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 15 y 16. A veces Dios nos pone a prueba para ver cuál es nuestra actitud ante ciertas circunstancias. Como todos conocemos la vivencia del pueblo de Israel en Egipto durante 430 años. Ellos habían clamado por el libertador. De pronto Dios se apiadó y envió a Moisés. Y Moisés vino y sacó al pueblo de Israel del cautiverio, con el propósito de llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Jerusalén, que estaba a bastantes kilómetros. Cuando salieron de Egipto, lo primero con que se encontraron fue con un obstáculo, con un impedimento, con una barrera. Era el Mar Rojo, imposible de cruzarlo. Empezaron a clamar, dice la Biblia en el verso 15 del capítulo 15 también, que clamaron, que oraron como nunca antes. Y Dios pregunta a Moisés, ¿qué están haciendo esto? ¿Ustedes creen que Dios no sabía lo que estaban haciendo? Sí que lo sabía, estaban clamando, estaban orando porque estaban entre la vida y la muerte. Los enemigos venían tras de ellos para matarlos, el ejército de Faraón. Entonces, Moisés como líder buscó la solución en Dios. Dios le dijo, toma la vara, divide el Mar Rojo y pasen en seco. Y así fue. Tomó la autoridad que Dios le había dado, dividió el Mar Rojo y pasaron en seco. Dios se glorificó en gran manera. Lo que era imposible para el pueblo de Dios fue posible para Dios. Dios se glorificó abriendo el Mar Rojo. Y esto no es cuento de hadas. Los arqueólogos hace algunas décadas encontraron en las profundidades del Mar Rojo los carros de Faraón, con la inscripción del ejército de Egipto. Ahí estaba la prueba de que la Biblia no miente, de que dice la verdad. Y avanzando un poquito más adelante, allí ya llegando a la tierra prometida en el libro de Josué, capítulo 3, podríamos leer el versículo 13 y 17. Nos dice lo mismo. Cuando estaban a las vísperas de entrar a la tierra prometida, después de 40 años marchando por el desierto, viviendo toda clase de experiencias, sufriendo, pasando necesidades, viendo la mano de Dios, la providencia, cuando estaban por entrar a la tierra prometida, a Jerusalén, a la tierra que Dios había jurado a Abraham, se encontraron con otro impedimento, con otro obstáculo, con otra barrera. Era el río Jordán. Para colmo era tiempo de mucha lluvia que se estaba desbordando. Y Dios le dio la estrategia a Josué, el que estaba liderando en aquel entonces, porque Moisés ya había muerto. Dios le dijo explícitamente a Josué, dile a los sacerdotes que están llevando el arca del pacto, que cuando ellos pisen con las plantas de sus pies, el río Jordán se abrirá por el medio, y todo mi pueblo pasará en seco hacia la tierra prometida. Ellos tenían un esquema. El arca del pacto, que representa la gloria de Dios, representa el poder de Dios, la santidad, representa a Dios mismo. Iban a 1 kilómetro o a 1,5 kilómetros de distancia. Ellos iban primero.
luego venían los músicos, los que cantaban, y por último venía el campamento del pueblo de Israel. Cuando los sacerdotes, por obediencia a Dios y a Josué, su líder o su pastor, hicieron este acto de fe, porque era imposible cruzar hacia el otro lado por la gran cantidad de agua que llevaba el río Jordán. Pero Dios quería glorificarse también por segunda vez. Cuando los sacerdotes, en obediencia y en fe, pisaron con la planta de sus pies el agua, se produjo el milagro. Con eso Dios se glorificó en las dos ocasiones. Mis amigos y hermanos y siervos de Dios, con esta palabra yo quiero alentarte a que le creas a Dios, a que te muevas por fe. No te dejes guiar por la vista física. Pablo dijo, no andamos por vista, andamos por fe. Y yo creo que en estos tiempos tan difíciles, de tanta incertidumbre, tenemos que aprender a movernos por fe, a confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra, que no hay nada imposible. Bien dijo Cristo, si puedes creer, al que cree todo le es posible, no algunas cosas, todas. Así que Dios se glorificó abriendo el mar rojo y pasaron todo en seco. Y también Dios se glorificó abriendo el río Jordán y pasaron todo seco. Dios cambió el fracaso en victoria, el lamento en baile, porque pudieron pasar al otro lado y disfrutar de la tierra prometida que fluía leche y miel. Que el Señor les bendiga ricamente a todos. Y espero que se suscriban a este canal, que compartan con sus amigos, con sus parientes, con los hermanos en la fe, estos videos que serán de tremenda bendiciones como estímulos para seguir hacia adelante confiando en el poder y en la gracia y en la autoridad de Dios. Me despido, Dios mediante, hasta el próximo encuentro por este mismo canal de YouTube, trayendo enseñanzas y palabra de Dios que nos va a servir para seguir con fuerza, confiando totalmente en las promesas del Señor. Que Dios les bendiga ricamente a todos mis hermanos y amigos de distintos lugares de la tierra. Será hasta el próximo encuentro, Dios mediante. Muchas bendiciones.